Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliseo Rodríguez. Venimos a la segunda sesión de la serie Viene Pronto. Y como lo comentamos en la sesión anterior, estamos viendo algunos sucesos de los últimos tiempos, empezando por el plan eterno de Dios, cómo Dios lo fue trazando, en qué punto estamos el día de hoy, es lo que vamos a ver, y se van a sorprender de todo lo que se está cumpliendo hoy en día. Esas profecías que estaban escritas en la Biblia se están cumpliendo hoy en día. Entonces, vamos a ver esta sesión. ¿Dónde estamos hoy? Efesios 1 del 5 al 6 dice que desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Es increíble, de verdad a mí me sorprende, no solamente me sorprende eh, el plan magistral de Dios y cómo se ha ido ejecutando de manera perfecta desde el mismo huerto del Edén, desde la misma creación del mundo, se ha ido ejecutando a la perfección, con todo detalle, con todo lujo de detalle, y cómo Dios además se atrevió a profetizarlo a través de distintos profetas en distintas partes de la Biblia, eh, para todavía hacerlo mucho más increíble y más impresionante. O sea, no solamente dijo, voy a ejecutar este plan de salvación, sino les voy a dar algunas pistas para ver, para que ellos puedan comprobar que realmente yo tengo el control de todo lo que estoy haciendo, desde el principio hasta el fin. Por eso la Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces Dios siempre ha tenido el control del plan perfecto y me sorprende esa perfección, esa magnitud, esa grandeza de Dios de tener todo bajo control sin que se le vaya ningún detalle, y también me sorprende la manera en que nosotros pasamos desapercibido esa situación. Nosotros ya no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos, hijos de Dios, que deberíamos de tener todo esto muy claro y de tenerlo muy presente, entenderlo perfectamente, porque de eso se trata la salvación. Él es el arquitecto no solamente del universo, sino de ese plan de salvación que ha ido ejecutando perfectamente. Y aquí nos está diciendo esto, que nos eligió desde antes de crear el mundo por medio de Cristo Jesús. Esto es como para alegrarnos, para gozarnos, para brincar de gusto, para darle gracias todo el tiempo a Dios, porque Él nos eligió en Cristo Jesús para ese plan. Dice que nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como sus hijos. Antes no éramos hijos, pero ahora lo somos por medio de Cristo. Entonces, la verdad es que estoy impresionado de Dios, estoy impresionado de Dios, de verdad, y también a veces impresionado de que no nos caiga el 20 de lo que Dios hizo. Pero bueno, la intención de esta serie es justamente que podamos como dimensionarlo un poco más, que podamos asimilarlo un poco, si es necesario, que veas dos o tres veces la serie. Ni siquiera es tan profunda, porque no se puede profundizar tanto a menos de que lleve uno mucho tiempo, pero al menos que entiendas el concepto en general de cómo Dios tenía todo perfectamente planeado, cómo lo fue revelando a través de sus profetas, de distintos profetas, a lo largo de miles y de cientos de años, y cómo todo tiene un cumplimiento preciso en Cristo Jesús. Entonces, bueno, este es el tema que estamos viendo. Eh, ¿Dónde estamos hoy? Jesús mismo, antes de ser sacrificado, antes de su muerte y resurrección, promete que iba a construir una iglesia. En Mateo 16-18 leemos en el contexto que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos empezaron a decir que profetas, otros dijeron que Elías, otros dijeron que Juan, otros dijeron, en fin, que algún nuevo profeta, etcétera. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro, ya saben, siempre impulsivo, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice a Pedro algo padrísimo, le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Él te lo reveló. O sea, el privilegio que tenía Pedro de haber sido el receptor de la revelación de Dios en cuanto a quién era y la identidad precisa de Cristo Jesús. Y entonces Jesús hace una aseveración impresionante que se ha malinterpretado por muchos, que dice, y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Obviamente la iglesia tradicional piensa que Pedro es la base sobre la que se fundó la iglesia, pero realmente es un error de interpretación. ¿Por qué? Porque Jesús se refería a la base número uno de la revelación que había recibido Pedro, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a que él mismo como roca, Jesús mismo como roca, iba a ser la piedra principal sobre la que se iba a construir lo que sería la iglesia de Cristo. Y Pedro mismo lo aclara en su primera carta, donde dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo, refiriéndose a Cristo Jesús. Es decir, Pedro tenía claro que el fundamento y la piedra fundamental donde se edificaba la iglesia era Cristo Jesús. Así es que no debería de haber mayor confusión en eso. En lo que quiero poner énfasis no es tanto en eso, sino en que Jesús a partir de ahí da una palabra profética. Dice que él promete construir una iglesia. A ti también te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Es decir, esa iglesia no va a ser destruida. Si se acuerdan, el plan de Dios es que iba a tener un gobierno permanente que lo fue profetizando a lo largo de Abraham, a lo largo de Jacob, a lo largo de David, de Salomón, de Isaías, que iba a ser un reino eterno. Bueno, ese reino eterno solamente se iba a perpetuar precisamente por medio de Cristo Jesús. Entonces, siempre el plan ha sido Jesús, la descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, este Cristo Jesús es la cabeza principal y también es la piedra del ángulo sobre la cual es edificada la iglesia. Y Jesús lo profetiza, dice, sobre esta roca edificaré en tiempo futuro mi iglesia. Por supuesto, nosotros, 2000 años después, lo vemos retrospectivamente, lo vemos en pasado, pero realmente Jesús en ese momento estaba dando una palabra profética 30 años aproximadamente después de su nacimiento, de que iba a edificar una iglesia. Y esto se cumplió perfectamente, por eso le estoy poniendo aquí en estas flechitas de cumplido, porque ya se cumplió. Cristo Jesús fundó su iglesia, se construyó una iglesia ante la cual no iba a prevalecer ni la muerte, ni el Hades. También Jesús mismo confirma una profecía. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete la llegada del Espíritu Santo. Le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Los va a guiar a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo es parte del plan eterno de Dios y es algo impresionante, algo que deberíamos de valorar y que deberíamos de entender, disfrutar y aprovechar. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, como ya lo vimos en la primera serie, en la serie de qué es la salvación. Vimos qué hace el Espíritu Santo a favor de nosotros y entre otras cosas nos guía a toda verdad, nos consuela, nos ayuda, nos anima, nos empodera, nos da la capacidad de vencer sobre el pecado. En fin, el Espíritu Santo es fundamental dentro del plan de Dios. El Espíritu Santo no es solamente una energía como algunos enseñan, y no quiero señalar quiénes, solamente digo que algunos señalan que es una energía, como un poder de Dios, pero en realidad el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo dentro de nosotros. Y lo vemos, por ejemplo, en Ezequiel 36, 26 al 27, que 570 años profetiza que iba a venir el Espíritu Santo dentro de nosotros y este Espíritu Santo nos iba a poder guiar. Entonces es parte del plan perfecto, cósmico, eterno de Dios, la promesa del Espíritu Santo adentro de nosotros, no afuera, sino dentro de nosotros, porque adentro de nosotros es como hacen el cambio necesario en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes y en nuestras acciones para poder manifestar el reino al que pertenecemos, para poder manifestar que somos la iglesia que Jesús prometió que iba a construir.
Entonces el Espíritu Santo es fundamental en nosotros. En segunda de Samuel, regresándonos un poquito antes, David edifica un altar sobre el monte Sión porque por instrucción de Dios le dice que lo edifique allí. ¿Y por qué es importante y por qué lo menciono aquí? Porque perdón, David es constituido como rey de Israel, lo primero que hace, o de las primeras acciones que hace es conquistar Jerusalén, que antes pertenecía a los jebuseos. Él va, conquista Jerusalén y lo llama la ciudad de David. Y en el monte de Sión, se construye la ciudad y específicamente en una parte donde está una roca. Allí hay un lugar donde se construye el templo que construye originalmente su hijo Salomón y que después reedifica Herodes, y actualmente es el templo en donde está, es el lugar en donde está la mezquita, una mezquita del Islam. Pero ahí también está el Muro de los Lamentos. Ahorita vamos a hablar de eso. El caso es que 900 años antes de Cristo se profetiza que David iba a edificar un altar, y ese altar iba a estar en un monte, y ese monte iba a ser un símbolo religioso mundial. En Ezequiel 37, del 1 al 14, el profeta Ezequiel, 570 años antes de Cristo, habla de un valle de huesos secos. Dios le dice, ¿qué ves allí en el valle? No, pues veo un valle de puros huesos que están secos, no tienen vida. O sea, imaginen un lugar totalmente erosionado, en ruinas, por puros huesos, no hay absolutamente nada, no hay vida, ¿no? Y entonces le pregunta a Dios, a Ezequiel, ¿estos huesos van a vivir? Y le dicen, no lo sé, pues tú lo sabes. Le dice, bueno, profetiza sobre estos huesos. Y entonces Ezequiel empieza a profetizar sobre los huesos, y los huesos empiezan a juntar unos con otros, de tal manera que empiezan a levantarse, y luego en la profecía sigue viniendo carne y siguen viniendo tendones, de tal manera que se van juntando los huesos, se va juntando la carne, se va juntando los tendones, hasta que se vuelven a convertir en cuerpos, en personas, en cuerpos, aunque sin vida. Porque después dice que sopla, le dice, ahora profetiza que sople el espíritu sobre ellos para que tengan vida. Bueno, esto es muy interesante porque esta profecía habla de la restauración de Israel, que tuvo dos cumplimientos. Uno primero, cuando fueron dispersados por la conquista del rey Nabucodonosor de Babilonia, que llegó y sitió la ciudad y destruyó la ciudad, sus muros y su templo, y se llevaron presos algunos, cautivos algunos ciudadanos de Israel. Entre ellos iban Daniel y sus amigos, etcétera. No quiero entrar en tanto en detalle. El tema es que después, con el rey Artajerjes, una vez que había destruido al imperio babilónico, el imperio medo-persa, el rey Artajerjes permite que vengan a reconstruir tanto el templo como los muros, y entonces es renovado, reconstruido. El pueblo de Israel regresa, y empiezan otra vez a tener sus sacrificios y demás. Esto ya tuvo un cumplimiento aproximadamente 500 años antes de Cristo, pero tiene un cumplimiento posterior, porque el 14 de mayo de 1948, una vez que había una gran dispersión después de haber caído por el emperador Tito de Roma, el pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo, y 2000 años prácticamente estuvo desaparecido, y existían los judíos, pero dispersos en distintas partes del mundo. Pero el 14 de mayo de 1948, guiados por Ben Gurión, el pueblo de Israel regresa a su lugar de origen, a la ciudad de Jerusalén, al asentamiento donde ahora actualmente se conoce como el Estado de Israel. Y en un solo día es refundado el Estado de Israel. Entonces, esta profecía del Valle de los Huesos Secos tiene un doble cumplimiento. Primero, después de la dispersión de Babilonia, y después de la dispersión del emperador Tito, de Roma. 2000 años después, en 1948, tiene un cumplimiento perfecto. Entonces, esto a mí me parece impresionante por cómo Dios
profetiza lo que va a suceder. Por eso les he dicho muchas veces que la Biblia es el único libro que describe la historia antes de que suceda. Y a través de esta profecía, Dios determina y describe que Israel va a ser restaurado. El Estado de Israel justamente cumplió 75 años. Aquí vemos al centro a Ben Gurión y toda la comitiva de judíos que vuelven a establecer el Estado de Israel. ¿En dónde estamos hoy parados? Bueno, no solamente se cumplieron la profecía de Jesús de haber creado nuevamente la iglesia de la cual somos parte, y también se profetiza la restauración del Estado de Israel que nosotros podemos ver y podemos atestiguar, sino que además vemos, por ejemplo, en Mateo 24, del 1 al 2, Jesús justamente profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. Y eso sucedió 40 años después aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, o de esta profecía, es cuando viene el emperador Tito, destruye todo lo que es Israel, Jerusalén, los muros, el templo, porque el pueblo de Israel se estaba rebelando contra el imperio romano. Entonces, un intento de sofocar ese levantamiento rebelde de Israel. Bueno, pues viene el emperador Tito y destruye todo, y entre otras cosas destruye el templo de Jerusalén. Entonces, esto que Jesús había profetizado se cumplió perfectamente 40 años después por medio del emperador Tito. También profetiza Jesús que va a haber falsos mesías, que se han venido dando a lo largo de la historia distintos mesías, nada menos en esa época, pero a lo largo de la historia han venido distintos profetas que se dicen el Mesías, pero que obviamente pues no lo son, porque ninguno de ellos tiene todas las credenciales que tiene Jesús y que estamos presentando el día de hoy. También Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán. Y ahora los entendidos se refiere a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino a los entendidos, los que están entendiendo y estamos entendiendo los tiempos que estamos viviendo y la acción de la iglesia. Porque hay muchos, desafortunadamente, dentro de la iglesia que están como adormecidos, como que no saben en qué tiempo estamos viviendo. Por eso me pareció importante hablar de este tema, porque necesitamos estar entendiendo no solamente los tiempos que estamos viviendo, sino las acciones que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Entonces, aquí se profetiza esto: los entendidos resplandecerán. 500 años antes de Cristo se profetizó. Jesús en Mateo también profetizó que se iba a levantar reino contra reino, que iba a haber pestes, que iba a haber hambres, que iba a haber terremotos en diferentes lugares, pero también hace una cláusula y dice: pero este no es el fin, solamente es el principio de dolores. Y pone el ejemplo de una mujer que va a dar a luz. Esto ya lo he comentado en otras ocasiones, que cuando empieza a haber contracciones, primero son no tan intensas ni tan frecuentes. Conforme se está acercando el tiempo del alumbramiento, las contracciones se vuelven más intensas y más frecuentes, al punto en el que ya la señal de que está a punto de dar a luz es como una evidencia y una muestra. Y entonces, lo que está sucediendo hoy es que cada vez las contracciones de la humanidad, del mundo en general, cada vez son más frecuentes y cada vez son más intensas. Y el riesgo de un colapso mundial está cada vez más cerca. Entonces, esto que profetizó Jesús se está cumpliendo cabalmente. Nos hemos enfrentado a distintas pestes, eh, como la peste bubónica, por ejemplo, la peste negra. Más reciente, mucho más reciente, nos enfrentamos al COVID en el año, hace unos 5 años aproximadamente. Entonces, cada vez nos hemos enfrentado a más situaciones difíciles. Ahora estamos viviendo tiempos que ahorita van a ver, están anunciando que estas contracciones cada vez son más intensas y cada vez son más frecuentes. En Mateo 24, del 9 al 10, Jesús mismo profetiza que va a haber persecución, que va a haber odio a causa de su nombre y que va a haber tropiezos y traiciones.
También esto se está cumpliendo de manera perfecta en este tiempo, si bien es cierto que ha habido persecución desde el primer siglo, porque los primeros cristianos, los primeros discípulos fueron perseguidos por ser cristianos, y fueron atormentados y fueron asesinados por ser cristianos. La persecución no ha terminado, ha continuado y cada vez se está volviendo igual más intensa. Ahorita vamos a ver un mapa de calor en donde se está dando la persecución en el mundo y el odio a causa de su nombre. Hay tropiezos, sí es cierto, a veces nos tropezamos y aquí hago un llamado, si de pronto tienes un tropiezo, no te preocupes, levántate, no es tiempo de quedarte tirado ni de quedarte allí o lamentándote, levántate, busca ayuda, nosotros estamos para ayudar a quienes necesiten, nosotros hemos caído y a veces necesitamos recordar que esto tenía que pasar, pero tenemos que aprender de nuestras caídas, tenemos que levantarnos y tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos, no podemos quedarnos ahí tirados. Al contrario, necesitamos levantarnos. Y si vemos a personas que han caído, no debemos dejarlos ahí, ni mucho menos pisotearlos, debemos ayudarlos a ser restaurados. ¿Por qué? Porque los amamos y queremos que ellos estén, que sean parte del cumplimiento de los últimos tiempos y de las promesas de Dios. Por amor necesitamos ayudar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, no juzgando, no señalando, sino ayudando a quienes podamos. Entonces, esta persecución y este odio, lo estamos viviendo hoy en día. Para que se den una idea, según algunas revistas de información cristiana, hay alrededor de 4.476 cristianos asesinados solamente en 2025. 7.679 iglesias que han sido atacadas, 4.744 cristianos que han sido encarcelados. Esto está sucediendo hoy en día, son datos del 2025. La fuente es la revista de investigación Open Doors International. Entonces, miren, así como vemos, hay más de 380 millones de cristianos que sufren altos niveles de persecución, unos de una manera, otros de otra, pero todos estamos sufriendo algún tipo de persecución. Uno de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Uno de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. Esto son cifras alarmantes. Esto es un verdadero genocidio. Y este es el mapa de calor que les decía de los países en donde hay más persecución contra los cristianos. Son datos del 2025, como lo podemos ver aquí. Y vemos que en los lugares en donde se concentra más la persecución son en países africanos como Nigeria. Nigeria es uno de los países con un fundamentalismo islámico extremo que está literalmente asesinando a los cristianos por ser cristianos. Esto sí es un genocidio porque nos están matando por ser cristianos, por nuestra fe. Y no solamente en algunos lugares de África, sino también de Asia. Es donde hay más persecución contra los cristianos. Esto está sucediendo hoy en día. La persecución es real y se va a intensificar cada día más. Eh, ¿Qué más está pasando el día de hoy? En Daniel 12:4 Daniel vio algo muy interesante en una visión. Dice que vio que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esto lo profetizó 550 años antes de Cristo. ¿Se imaginan? En ese tiempo realmente no había ni el estrés ni la prisa que estamos viviendo hoy en día. Si ustedes van a una de las grandes ciudades cosmopolitas del mundo, del orbe, por ejemplo, la Ciudad de México, súbanse a la hora pico al metro de la Ciudad de México. Bueno, el metro transporta aproximadamente a 5 millones de personas todos los días. Entonces estamos hablando de gente que corre de aquí para allá. Y no solamente es eso fue lo que vio Daniel, sino que además la ciencia aumentará. Nunca como en nuestro tiempo ha aumentado la ciencia, al punto de que ya hay a lo que se llama inteligencia artificial que está creando muchas cosas y está potencializando el aumento de la ciencia en todos los sentidos, en las telecomunicaciones, en la salud, en
En todas las áreas, básicamente, la ciencia está aumentando de una manera impresionante. Nunca como hoy se está cumpliendo la profecía de Daniel 12:4. Segunda de Tesalonicenses, Pablo profetiza que no va a venir el Señor Jesús sin antes venir la apostasía. La apostasía básicamente es la deserción de la verdad. Nunca como en nuestro tiempo la gente ha desertado de la verdad. Cada quien ha construido su propia verdad de acuerdo a sus propias conveniencias, a sus propios intereses, pero esto está totalmente en contra de la única verdad que existe, porque no hay muchas verdades. Si todo lo que toda gente dice es verdad, entonces no es fácil detectar la verdad, la real verdad, la genuina. Lo que está sucediendo es que se están levantando muchas verdades, cada quien de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que le quiere hacer, a lo que se autopercibe, y entonces están desertando de la verdad, al punto de que ya no se tiene en cuenta ni siquiera la ciencia, ya no se toma en cuenta la ciencia. Ahora resulta que los hombres creen que son mujeres, las mujeres creen que son hombres, algunos creen que son animales. Eso está totalmente apartado de lo que es la ciencia, de lo que es científico, de lo que es verdadero, y sin embargo lo están abrazando porque están desertando de la verdad. Esto lo profetizó Pablo 50 años después de Cristo, lo estamos viviendo hoy nunca como antes. En Zacarías 12:3 dice que todas las naciones se levantarán contra Israel. En este tiempo hemos visto desde 1948 a la fecha a las naciones que se están levantando contra Israel. Esto es algo que se ha incrementado en los últimos 70, 80 años. Así que está sucediendo, las naciones se están levantando contra Israel. Lo hemos visto en las noticias, lo hemos estado percibiendo y cada vez hay más voces que se levantan contra Israel. Esto está sucediendo. Primera de Tesalonicenses, que también por supuesto, lo escribió Pablo. Por cierto, le puse aquí que se levantarán de Israel contra Israel, no es en el año 330, perdón, después de Cristo, sino en el año 500 aproximadamente antes de Cristo. Perdón, aquí fue un error mío en la tabla. Pero en 1 Tesalonicenses 5:3, Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el anticristo. Esto está sucediendo también hoy en día, a pesar de que hay guerras y rumores de guerra. Se está levantando una filosofía de la ONU en donde el eslogan es paz y seguridad. Está sucediendo delante de nuestros ojos hoy en día. El Salmo 83 del 3 al 6 dice que las naciones confabulan contra Israel. 950 años antes de Cristo se profetizó esto, lo profetizó el rey David, y está sucediendo igual frente a nuestras narices. Este es un comunicado de las Naciones Unidas, en cuanto a su filosofía de paz y de seguridad. Pero Pablo ya había dicho que cuando escuchemos eso es porque se acerca el fin. Diga, fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, volvemos al ejemplo, cada vez los dolores, las contracciones son más intensas y cada vez son más frecuentes. Y si observamos el panorama mundial y si observamos todo lo que está sucediendo, nos daremos cuenta que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una captura de pantalla que hice de la BBC de Londres de hace unas semanas apenas, en donde cuando estaban en una sesión de las Naciones Unidas, en cuanto se subió al estrado, Netanyahu, el primer ministro de Israel, en ese momento se empezaron a dispersar, todos empezaron a salir de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque todos están en contra de Netanyahu, de su política de defender a Israel, de sus estrategias, de su forma, y entonces se están levantando y se están yendo. ¿Por qué? Porque todas las naciones de la tierra se están juntando contra Israel. Esto es algo que está sucediendo, lo estamos viendo delante de nuestros ojos. También dice
nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y como les decía, la apostasía es el alejarse o el desertar de la verdad, no solamente de la fe del Evangelio, que ya sucedió, ya ha estado sucediendo. Ahora la gente ya no cree en Dios, no cree en Jesucristo, no cree en la Biblia, a pesar de que la Biblia ha demostrado ser un libro inspirado por Dios, escrito por hombres, sí, pero inspirado por Dios, porque de qué otra manera podrían tener un cumplimiento tan perfecta las escrituras y una armonía tan perfecta entre todos los escritores, a pesar de que se escribió en un periodo de 1500 años y que se escribió por diferentes personajes que ni se conocían. Ahora tenemos la globalización, tenemos la tecnología y hoy puedo comunicarme con una persona en prácticamente en tiempo real en cualquier parte del mundo, pero en ese tiempo eso no sucedía. No había manera de que se contactaran unos con otros. Y sin embargo, lo que describe un profeta, los que describe otro profeta, la enseñanza, la moral, etcétera, todo está alineado, tiene una perfecta armonía, pero la gente no lo quiere ver. La gente no quiere creer en Dios, la gente se alejó de la fe, la gente se alejó de la verdad y la gente está viviendo totalmente confundida y abstracta en su propio mundo, en sus propias ideologías. ¿Por qué? Porque esto estaba profetizado que iba a pasar, no porque Dios quisiera que fuera a pasar, sino porque Él veía lo que iba a pasar. Y es exactamente lo que estamos viendo. Y en Mateo 24:12 que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo me pregunto qué amor, eh, ¿qué puede ser más prueba de la profecía del amor que se enfría, sino el de una mamá que quiere abortar a su bebé en su vientre? La verdad es que yo no conozco un amor aparte del de Dios más grande que el de las mamás. Y sin embargo, ahora está sucediendo. Hay 73 millones de abortos inducidos al año en todo el mundo. 73 millones es una cantidad increíble de bebés que son asesinados en el vientre de la mamá, el vientre donde deberían estar mejor protegidos y resguardados por el amor de la misma madre que los va a tener. Resulta que es el lugar más peligroso del mundo porque el mayor número de asesinatos a nivel mundial está ocurriendo desde el vientre de la mamá. Y esto no puede ser más que el cumplimiento de esta profecía de que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué clase de personas que se supone que deben de cuidar y amar a sus hijos en el vientre son los que están atentando contra la misma vida de esos bebés? La verdad es que es porque se ha multiplicado la maldad. La maldad ha estado haciendo estragos en nuestra sociedad y lo que estamos viendo es el reflejo de esa maldad y el amor de muchos se está enfriando. No solamente el amor por Dios, que ya es obvio que la gente no busca a Dios ni ama a Dios. Bueno, por supuesto la iglesia sí, pero en general la gente no ama a Dios. Al contrario, lo quieren rechazar, lo quieren fuera de sus vidas, de sus familias, de sus sociedades, de sus gobiernos, de sus escuelas. Pero ya no solamente es el amor. Se ha enfriado en contra de Dios, sino en contra incluso de nuestros seres queridos, aquellos que deberíamos de cuidar más. Esto es un cumplimiento también perfecto de las profecías. Desde tiempos de Jesús, muchas profecías se han estado cumpliendo hasta nuestros días de manera precisa. Si nosotros nos damos cuenta y observamos lo que estamos viviendo, estamos realmente en los últimos tiempos, en los últimos días. A veces yo creo que lo que estamos viendo a nuestro alrededor es como una película de ciencia ficción que describe las atrocidades, las peores atrocidades que puede estar cometiendo la humanidad, los peores crímenes que puede estar cometiendo la humanidad, lo estamos viviendo hoy en día y no es una película, es la vida real. Lo que vivimos con el COVID, los que estamos viviendo en las guerras, lo que estamos viviendo en justamente las ideologías, el adoctrinamiento de los niños. Ahora estamos viendo niños que son operados, niños que son operados, mujeres, niñas que les quitan sus pechos, las hacen cirugía para quitarles sus pechos y los empiezan a hormonizar para que sean niños y a los niños también
los amputan para que sean como niñas. En fin, estamos viviendo algo indecible, algo que realmente parece una mala película de ciencia ficción o una película de ciencia ficción con un muy mal guión, pero es lo que está pasando en nuestros días. A pesar de eso, Dios tiene el control de todas las cosas porque Él en su momento, y lo vamos a estar viendo en las próximas sesiones, va a establecer su reino. Y cada uno de nosotros, los que podamos creer, los que podamos ver y entender todas estas cosas y lo que está pasando, seremos parte de ese reino y estaremos con Él reinando por toda la eternidad. Y eso es algo que debe de alegrarnos y que debe de animarnos, pero también nos tiene que animar a hacer otras cosas de las que ya estaremos hablando en las próximas sesiones. Por el momento, esta es la segunda sesión. Espero que les haya servido, que Dios les bendiga. Cuídense mucho y seguimos en contacto.